Buenas noches, tardíamente estamos empezando esta conferencia sobre la biología supraorganísmica del doctor José Sarucán Kermes. Me da mucho gusto tenerlo aquí hoy y la Academia de Profesores de Ciencias Naturales está realmente jubilosa porque él aceptó esta conferencia magistral plenaria inaugural. El doctor José Sarucán obtuvo el título de biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después el de maestro en ciencias en el Colegio Postgraduados de Chapingo, y después se fue a pasar fríos a la Universidad de Gales en la Gran Bretaña, donde obtuvo su doctorado y donde ahí se curtió para estar en San Cristóbal de las Casas hoy. Durante los últimos años, 30 y pico de años, ha sido investigador primero en el Instituto de Biología, entre 79 y 86, y desde 86 en el Instituto de Ecología, del cual es fundador. Además de sus labores de investigación, que sin duda han hecho de Sarucán ser considerado como uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico, ha planeado e integrado el grupo de ecología del Instituto de Biología que desde 1992 ofrece el posgrado en ecología. En 1992 fundó, con el apoyo gubernamental, la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que preside actualmente. Ha sido coordinador nacional durante muchos años, pero ahora sí la preside en vivo. Tiene una comisión de la UNAM para estar en CONABIO. Ha sido asesor y presidente de numerosos organismos nacionales e internacionales. Ha recibido distinciones de las Sociedades Botánicas de Estados Unidos y de México, además del Premio Nacional Forestal y del Premio de la Academia de la Investigación Científica en 1985, de la que también fue presidente. Obtuvo además el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 1990. Fue coordinador de la investigación científica de la UNAM y rector durante 2 periodos, nada menos. Es miembro de la US National Academy of Sciences desde el año 93, uno de los pocos mexicanos que es miembro de la National Academy, y de la Royal Society de Londres desde 2003. Ha recibido por lo menos 6 doctorados honoríficos de universidades de México y de otros países. Desde el punto de vista de su trabajo como biólogo, se ha enfocado a la demografía y ecología de poblaciones de plantas, a la demografía comparativa de árboles, a estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales, a estudios sobre la biodiversidad de México y a problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable, así como a la educación superior y su relación con el desarrollo científico. El doctor José Sarucán, además, es miembro del Colegio Nacional desde el año 1987 y hay que recordar que esta institución recoge a los alrededor de 40 científicos y humanistas más destacados del país. Gracias, doctor Sarucán, por estar aquí. Adelante. Gracias. Traigo el micrófono. ¿Me bajo entonces? No, pero tengo que subirlo. No, como quieras. Como quieras. Vale. Aquí, ¿no? Paradigma. Peripateta. Buenas noches. Quiero primero que nada agradecer la gentil invitación de la maestra Cristina Rueda y de la Academia de Profesores de Ciencias Naturales para estar aquí hoy. Es un gusto volver a Chiapas. He estado muchas veces, la primera en la década de los 60, en la primera mitad de la década de los 60, en lugares donde ahora ya no hay selvas, desde luego, y que se siente uno muy mal de ir por ahí y ya no ver lo que uno veía en esas épocas. Pero muy grato de volver y particularmente ahora en el que he tenido la suerte y la posibilidad de interactuar con muchos profesores
chiapanecos con la Secretaría de Educación de Chiapas para ayudar modestamente a conformar ese programa de educación con responsabilidad ambiental que han oído de él en la presentación de la reunión y que tiene como propósito están elaborados los libros, un libro para cada año desde preprimaria hasta el último año del bachillerato, especial cada año, en el que se transmite a los estudiantes, y también hay una versión para los maestros, una serie de asuntos de tipo ambiental, que son de tipo general, pero también están muy ligados a la realidad de Chiapas. Yo creo que este es un ejemplo que creo que es inédito en los estados de la República, que si llega a establecerse exitosamente, y eso quiere decir que esté en todas las escuelas y que sea evaluado, cambiado, mejorado, va a ser un ejemplo realmente para todo el país, para que otras entidades hagan algo similar en sus escuelas. Yo creo que es verdaderamente notable este esfuerzo y por eso algunos de nosotros, Julia Carabias, un servidor, Carlos Galindo, decidimos echarle un buen rato de trabajo para ayudar a revisar los materiales, asesorar y dar consejos para esto. Y yo espero verdaderamente que sea un programa muy exitoso que se eche a andar. Bueno, habiendo dicho esto, cuando empecé a pensar, ¿qué le puede uno decir a profesores de ciencias naturales? Y por un momento tuve un terror horrible de decir, yo no, venir a hablarles de pedagogía, yo no puedo, porque no soy un experto en eso. He estado casado 52 años con alguien que hace eso muy bien, que es mi esposa, que es una espléndida profesora de biología, y a lo mejor ella debería estar dando la conferencia aquí. Pero lo que pensé es, bueno, vamos a ver, biología es un campo tan amplio, tan diverso, que ahora más todavía, que va desde la genómica hasta cuestiones de visión global del planeta. Y dije, bueno, nadie puede hablar, yo no puedo hablar desde luego con esa amplitud. Y por eso fue la sugerencia de tener este título de biología supraorganísmica, no supraorgásmica, supraorganísmica. Alguien cuando me dijo, ¿de qué vas a hablar ahí? Supraorganísmica. Y bueno, es simplemente una división de toda la gama de fenómenos biológicos que van, como digo, desde la genómica hasta poblaciones y ecosistemas. Pero entonces, la parte en la que quise enfocarme es aquella que tiene que ver de los individuos, de los organismos enteros en adelante. Es decir, individuos, poblaciones, ecosistemas, esa parte de la biología. Eso no quiere decir que la otra no sea importante, pero simplemente era para tener un enfoque más claro. Y la otra razón para hacer esto era que estamos ahora reconociendo, porque los problemas estaban ahí, pero estamos empezando a reconocer toda una serie de fenómenos y problemas que no nada más están en el área estrictamente de la biología, sino que son un área de entrecruce de las ciencias naturales realmente, y por eso pensé que podría ser interesante, que es toda la problemática ambiental con la que estamos viviendo. Ya no es un problema nada más de biología, ya no es un problema nada más de ecología, ya no es un problema nada más de esta que llamaríamos las ciencias naturales, en donde hay problemas físicos, químicos, etcétera, metidos en el asunto y que son necesarios entender, sino también tiene un elemento importantísimo y es la dimensión social. Curiosamente, la dimensión social no está hecha de marcianos, está hecha de seres humanos, y esos seres humanos resulta que también son parte de toda la biología que estudiamos. Entonces aquí pensé que esto podría ser interesante,
más que nada como una especie de contexto de materiales que pudiera resultar útil para los maestros de considerar. Y básicamente porque hay una enorme cantidad de información al respecto, en todos lados, en internet, desde luego, porque hay una gran cantidad de libros y que pueden formar parte de esto. Y la última razón de por qué pensé que esto sería importante es porque nosotros somos quienes estamos generando esos problemas ambientales, nosotros seres humanos, y qué mejor que poder transmitir a los estudiantes de qué va el problema, de qué tamaño es el problema y qué se puede hacer para aminorar el impacto que el desarrollo de nuestra especie en este planeta ha tenido. Esas son las razones de por qué escogí este tema. Voy a ir muy rápido, a pesar de que es un cacho nada más de toda la fenomenología biológica o de ciencias naturales, es uno bastante amplio, de tal manera que me perdonarán que toque los puntos realmente en algunos casos un poco superficialmente, pero de otra manera estaremos aquí hasta mañana y los tamales y las cosas que nos están esperando afuera estarían realmente muy fríos para esto. Bueno, muy bien, se supone que yo debo mover esta cosa. Bien, la primera cosa con la que empiezo, y es muy sencilla, pero es muy importante, y es un fenómeno, es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, y es el crecimiento poblacional. No es el único, y a veces pudiera no ser el más importante, pero está en la raíz de los impactos que el desarrollo humano ha tenido en el planeta, particularmente ahora. Y básicamente lo que dice es que todos los organismos biológicos, todos, tienen potencial de crecimiento exponencial. Y esto fue algo que Malthus dijo, y a Malthus lo han criticado horriblemente por toda una serie de cosas, pues básicamente porque él trabajó un poco antes de la Revolución Industrial y predijo que el crecimiento exponencial de la especie humana, como la de todos los demás bichos, iba a llegar a un punto en el cual los recursos no iban a ser suficientes para esto. Es claro que el desarrollo humano ha desmentido este asunto, pero lo ha desmentido, lo que ha hecho no es desmentir la base de esto, lo que ha hecho es simplemente diferir el problema, como vamos a ver ahora, de tal manera que, a pesar de que muchos desde el punto de vista de las izquierdas extremas o de las derechas extremas han criticado a Malthus, Malthus está y sigue estando perfectamente en lo correcto al marcar que ese crecimiento exponencial se enfrenta a una oferta aritmética de los recursos. Entonces, llega un momento en que obviamente esos recursos no son suficientes. Y aquí está un poco la demostración de esto. Los organismos biológicos tienen la curva azul de crecimiento exponencial, eso es crecimiento exponencial, y quiere decir que en un momento dado el crecimiento alcanzaría el infinito, si es que eso se diera. No hay ninguna especie que haya llegado a eso, ninguna en el planeta, pero hay una que se ha acercado muchísimo a eso y es nuestra especie, a ese crecimiento exponencial, y lo veremos en un momento más. Lo que pasa es que el medio o el ambiente en el que estos organismos se desarrollan tiene una serie de limitantes de muchos tipos: la cantidad de alimentos, el espacio, los lugares para esconderse los depredadores, el encontrar parejas para poder reproducirse. Es una infinidad de elementos que hacen que esta curva azul, en vez de ir para arriba, llegue a un punto y se estabilice, se convierta plana y entonces genere lo que se llama el crecimiento logístico. Y esto es lo que pasa con casi todas las especies. Si ustedes ponen una célula de bacteria en una caja de Petri y dejan que se reproduzca, se dividen en dos, y luego esas dos en 4, y las 4 en 8, y así,
van a adoptar esta curva azul, pero va a haber un momento en que ya no lo van a poder hacer, porque los recursos de la caja de Petri se han agotado porque el espacio se ha agotado. Y como tal, pues muchos otros ejemplos que existen en la naturaleza. El asunto es que esa curva está representándose ahora como un impacto que afecta una enorme cantidad de elementos que son absolutamente cruciales en la salud de los sistemas ecológicos en los que vivimos. Yo les podía pasar tantas curvas como los títulos que están ahí y 4 veces más de todo lo que está pasando con cuestiones, por ejemplo, las concentraciones de CO2, de óxidos de nitrógeno, de metano en la atmósfera, curvas de ese tipo de crecimiento muy intenso, que son resultado del tipo de actividad humana que se ha dado. Lo mismo con los efectos de la pesca excesiva, el consumo insostenible, etc. Esto es un resultado directo de la cantidad de gente que ahora existe en el planeta. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que vivimos en un planeta finito, es decir, tiene un tamaño bien definido. Nosotros a veces tenemos la impresión de cuando nos paramos, por ejemplo, no sé, en las praderas de Chihuahua, ¿no? ¡Pau! Todo el horizonte y no se acaba aquello gigantesco, enorme, se queda uno con la idea de que estamos en un planeta enorme. Bueno, pues resulta que la primera vez que nos dimos cuenta de veras del tamaño del planeta, no hace tanto tiempo, hace apenas 40 años, cuando tuvimos las primeras fotos de la Tierra tomada desde el espacio, como es este caso con el Apolo 17 en 1972. Ese fue el momento en que nos cayó el 20 a todos de decir, oh, mira, la Tierra además tiene, bueno, todavía hay gentes de la Sociedad de la Tierra Plana, déjenme decir, está como 2.500 miembros de la Sociedad de la Tierra Plana. Bueno, no me voy a meter por ahí. Pero lo que fue claro es que es una cosa de un cierto tamaño, grande, pero de un cierto tamaño perfectamente definido, y no hay más que eso. Pero es muy reciente ese concepto, es algo que apenas, creo que mucha gente apenas está empezando a percolar. El otro, ahí estamos. El otro asunto es que tenemos la impresión, como medidores del tiempo, y el tiempo es una cosa que hemos inventado básicamente a medir. El tiempo ha estado ahí siempre, pero cómo lo medimos es un invento nuestro. Pues que hemos estado aquí por siglos y siglos y siglos, milenios, y es un chorro de tiempo. Bueno, pues ese chorro de tiempo no es un chorro de tiempo. Este es un calendario de los varios calendarios cósmicos que hay. Este es uno particularmente interesante, en el que si empieza uno con el Big Bang el 1 de enero, y empieza uno a ponerle tiempos, en realidad las cosas en serio empiezan cuando se empieza a producir oxígeno en el planeta. Esta es la gran revolución biológica, digamos, del planeta. Hay una extinción enorme de un montón de organismos anaeróbicos. Y a partir de entonces, y esto es el 1 de diciembre, empieza a haber toda una serie de cambios muy importantes, como quizá lo pueden ver aquí, la explosión del Cámbrico, luego el enfriamiento enorme de la Tierra con la bola de nieve, como le llamaban, los primeros animales con extremidades, por ahí del 20 de diciembre de ese año cósmico, y pues los primeros dinosaurios hace 230 millones, hace 65 millones de años que se extinguieron, las primeras aves por ahí del 27 de diciembre, los dinosaurios se extinguen por ahí del 28 de diciembre, 29 de diciembre, y los primeros homínidos erectos empiezan a aparecer por ahí de las 10 de la noche del 31 de diciembre, Homo erectus casi a las 11 de la noche,
y nosotros aparecemos un poquito después que eso. Y Homo erectus, que es el primo más cercano que hemos tenido, vivió, ya no existe, se extinguió, vivió 1,5 millones de años. Nosotros llevamos 250,000 años más o menos presentes en el planeta, nuestra especie. Entonces también démonos cuenta lo transiente de nuestra presencia, lo reciente y lo transiente de nuestra presencia en este planeta. Y esta idea de que somos los reyes de la creación y la culminación del proceso evolutivo, cosas de este tipo, es una locura. Son simplemente cuestiones que nos hemos puesto en la cabeza, pero en realidad somos una especie más de todo el proceso de evolución y desde el punto de vista del tiempo cósmico, apenas llegamos, ¿no? Menos del 0.01% de ese tiempo no es nuestro tiempo. O sea, es una fraccioncita chiquita de la vida en el planeta, la que realmente hemos vivido nosotros. El otro problema que tenemos es que perdemos el sentido de escala, el sentido de proporciones de las cosas en las que vivimos, como este experimento que todos conocen en el que dos personas del mismo tamaño entran en una casa que está totalmente hecha con una perspectiva que no es la normal, en la cual pues las dos personas, depende en qué lado de esa casa están, pues, se ven una gigante y la otra muy pequeñita. Y es una cuestión de percepción de las cosas que están alrededor nuestro, y algunas de ellas son como el hecho de que la Tierra es gigantesca, ¿no? Es una cosa enorme, tardamos 14 horas en volar de aquí a Tokio, o a Hong Kong, o a Pekín, o a donde sea que vayamos, ¿no? Es esta impresión de la inmensidad del planeta. Bueno, pues ese planeta tan inmenso, en el cual además nos sentimos los dueños, como el señor que está volando ahí arriba, resulta que no es tan grande. Esto es una foto bellísima de toda la serie que la prueba esta de Cassini-Huygens estuvo tomando, el aparato, bueno, la sonda que se mandó allá. Es muchísimas de estas bellísimas fotografías, en este caso de satélite, de los anillos de Saturno, y no lo alcanzan a ver, hay demasiada luz aquí, pero por eso pongo ese cuadrito. Hay un pequeño punto ahí que es la Tierra, y eso somos nosotros. De tal manera que ese enorme planeta del cual nos lleva horas para movernos de un lado al otro, es una pequeña mota de polvo casi en esto que es la proximidad más pequeña del sistema solar, y ya no digamos ¿cómo se llama?, en las proporciones de toda la galaxia en la que estamos. Otras ideas, mitos que nos metemos en la cabeza es esto que llamamos el planeta azul, ¿no? Chorros de agua, y en realidad la pregunta es, ¿realmente el planeta es azul? Hay un experimento que se hizo, bueno, es un experimento conceptual, pero bien hecho, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el que hicieron como si tuvieran una gran máquina que chupase todo el agua del planeta, el agua del mar, de los polos, de los hielos, de todos los ríos, el agua que está en los organismos. Nosotros somos 70% más o menos de agua, toda extraída y puesta en una esfera. Y esa esfera, en proporción a la Tierra, es esa bola de agua que ven ustedes ahí. Toda el agua del planeta azul.
Entonces está muy bien que se llame tierra, porque realmente es lo que es, tierra, ¿no? El agua es verdaderamente una proporción pequeñísima y seguimos pensando, cuando vemos el Océano Pacífico, ¡bucha, qué cantidad de agua! No es tal cantidad de agua, en realidad estamos hablando de algo muy pequeñito. Pero si además, si además de esa cantidad de agua extraemos la que no es marina, es decir, la que es agua dulce, esa es la gota que queda. Pero ahí, esa agua, de esa gran cantidad de agua, la mayor parte está congelada, está en los polos, está en el casquete polar en el norte, o está en la Antártida, o está en Groenlandia, o está en Islandia, etc. De tal manera que si queremos realmente ver cuánta agua accesible tenemos en el planeta, eso que ve en blanco no es la bolita, está tratando de poner el pequeño punto azul que está ahí adentro, que esa es la proporción del agua accesible, agua dulce accesible en nuestro planeta. Otra vez, esta visión de que tenemos recursos ilimitados es otra mitología que realmente tenemos que entender que no es de esa manera, ¿no? Tenemos a un planeta que es un sistema al mismo tiempo biológico, físico, químico, pero también es un sistema social, simplemente porque estamos nosotros aquí. Y no quiero antropologizar el asunto, pero el hecho es que realmente nos podemos deshacer de la idea de que nosotros somos una especie más que ha hecho muchos daños, pero que realmente, pues yo diría que es una especie que importa, ¿no? Ha hecho muchos daños, pero lo que no podemos hacer es perdernos de esa idea. Y entonces lo que tenemos que hacer es realmente entender ese sistema biológico por un lado, el otro sistema físico-químico perfectamente, pero también entender el sistema social, porque si no, no se puede entender la problemática ambiental de este planeta. No hay manera. Se pudo hacer, la ecología nació mucho como una ciencia muy desconectada de la presencia humana, ¿sí? Se estudiaban fenómenos de predador-presa, totalmente, decir, un león con las gacelas o una ardilla con los, ¿cómo se llama?, las bellotas de un encino o cosas de este tipo, en total ausencia. Eso sirvió bien porque ayudó a entender una serie de fenómenos básicos, pero más allá de esto, simplemente la ecología no hace sentido si no es con la presencia de este factor social bien metido en el entendimiento de los problemas ambientales. Porque además ese componente social ha tenido un impacto gigantesco sobre el planeta, realmente enorme. En el tiempo de la última glaciación, si pusiéramos toda la biomasa de Homo sapiens, de los seres humanos, toda junta, con incluso los animales domesticados que podía haber tenido hace 10,000 años, nuestra especie, representaban alrededor de 0.1% de toda la masa, de toda la biomasa de vertebrados del planeta. Chiquito, éramos una especie modesta, como el lugar en el que deberíamos tener en ese momento, en relación al resto de la naturaleza. Pero ahora, la especie humana, con todos los bichos de los que depende para vivir, es prácticamente 98% de la biomasa de todos los vertebrados de este planeta. Esa es la dominación que el desarrollo humano, por un lado, el crecimiento de las poblaciones, pero por otro lado también la cantidad de organismos de los que dependemos para vivir representan en este momento. ¿Cómo medir esto? ¿Qué elementos entran en ese impacto? Paul Ehrlich hizo esta fórmula en la cual ese impacto es una
el resultado de tres elementos muy importantes. El tamaño de las poblaciones, es decir, cuánta gente hay, la afluencia de esa gente, es decir, las demandas per cápita que la gente tiene, y las tecnologías que se utilizan para satisfacer las necesidades de esa gente. Son los tres elementos cruciales. Vamos a verlos rápidamente los tres. Primero es el de la población, y bueno, ya comentaba yo, por eso quise poner esa primera transparencia del crecimiento poblacional. Este es lo que va a ser el crecimiento poblacional en el presente siglo. No alcanzan a verlo aquí bien, lo lamento. El crecimiento total es esta curva verde. Estamos aquí ahorita en el 2014 y para el 2050, si era la mitad de este siglo, se había calculado que estaríamos un poquito por abajo o apenas llegando a los 9,000 millones. En este momento somos 7,200 y pico de millones, casi 7,300 millones. Bueno, esto ya está equivocado. A mitades del siglo va a ser bastante más de 9,000 millones, probablemente en la región de los 9,400 millones de personas. Y 400 millones no es un pelo en un gato, es un montón de gente, es todos los Estados Unidos, por ejemplo, de golpe, ¿no? Y entonces, esta estabilización que se estaba pensando que ocurriría a mediados del siglo, pero en realidad no va a ocurrir ahí, va a ocurrir probablemente más adelante. Pero esto significa un número de personas que van a estar demandando recursos mucho más fuertemente, y la mayor parte de este crecimiento está dado por los países en desarrollo, porque incluso los países industriales van a empezar a disminuir de tamaño. Eso no se ve tan mal, pero ¿qué tal si lo vemos qué pasó desde hace unos 5,000 años? Que hay manera de poder calcular la población que había en el planeta. Bueno, hace unos 5,000 años estábamos por esta región de unos cuantos, probablemente alrededor de, no sé, 100 millones, o por el estilo, de habitantes. Esto se mantuvo muy estable hasta el año 1000 de nuestra era, con caídas fuertes cuando había plagas y peste bubónica y todas estas cosas, y de repente, a partir de la revolución industrial, ¡pum!, un gran brinco. Acuérdense de la curva exponencial que les enseñé al principio. Es lo que hemos hecho. Esto es realidad, no es un esquema, no es un modelo, es la realidad, es el número de personas que han pasado por el planeta y que estamos ahora presentes.